Pasto Magic presenta El Oficio, un podcast de Germán Arciniegas y Johans Ríos. El Oficio número 60. 60 la gente dice, este 60 en realidad es el 60, Johan. Por supuesto que no, Germán, porque grabamos un 60 que gracias a lo precario que es este podcast, se perdió la información. Se perdió pero eso fue hace unas horas apenas. Hace unas horas, es cierto, lo grabamos que hace 2 horas, una cosa así. Pero no, espere, Johan, hay que decir algo que es muy importante. Seguimos en vivo, estamos regresando desde Ambalema y pudimos hoy, o sea, el anterior, lo que no grabó, pudo ser un podcast. Pudo ser un podcast y además uno muy lindo porque estábamos, Germán, vamos en un carro ahora mismo, estábamos en ese mismo carro con 2 de los invitados que vamos a tener hoy acá en el podcast, pero estábamos, Germán, cruzando en un ferry el río Magdalena, hay que decirlo. O sea, un podcast grabado sobre, no en la orilla, no, sobre el río Magdalena. Y hay que decir que a nuestros invitados los vi pasando sudores, miedos. Había temblor acá para pasar. En la vena de aquí, que se le hace uno en la 100. Sí, la gente asustada, diciendo que es esto que estamos haciendo, gran aventura. Y aquí estamos, Germán, en este Oficio 60. Oiga, imagínense que en este festival de Ambalema, entre tanta cosa, entre tanta historia interesante, entre toda esta reflexión que llevamos en este carro, hablando de lo que pasó, de lo que aprendimos, de lo que mejoraríamos por ahí, de lo que dejaríamos quieto, recordamos que nos inventamos una actividad ahí como por ¿qué hacemos? Hagamos algo raro como con los magos, aprovechando que tenemos tantos magos, éramos 14 magos en el mismo lugar. Pues nos ocurrió, digamos, hacer un pequeño reto, un concurso de magia. Johan, Un concurso de magia. Me gusta, Germán, que usted dice nos, pero luego quiere dejar muy claro que fue usted el que sí, fui yo. La idea, y es cierto, la idea fue Germán, así que al César lo que es del César. A Germán se le ocurrió una gran idea y resulta que hoy digo gran idea porque terminó siendo muy exitosa. Claro, porque ganamos. pero lo importante de esto no es quién ganó, ni mucho. Bueno, sí es importante quién ganó, que si fuimos nosotros. Si no era importante. Digamos la verdad también. Sí, no, si nosotros no ganamos, no estaríamos grabando esto, hablando de esto, ¿para qué? Sí, hay que decirlo. El concurso no es que fue una idea mía, porque yo me conozco los magos. Yo vi alguna vez unos magos que hicieron una cosa en un Dollar Store, pues estos, como en un Dollar City, que van y que compran cositas en un Dollar City y arman un truco. Entonces yo, al estar en estas calles de este pueblo, yo vi una tiendita de pueblo donde venden cositas de todo, ¿no? Esas misceláneas yo decía, ¿por qué no hacemos un reto? Les dije a los magos, bajamos 5,000 pesos, que es más o menos $1.50. Cada uno máximo 5,000 pesos y vaya a esa tienda y compre con ese dinero cositas para armar un truco y al final del día hacemos un concurso y cada uno pone un billetico de algo y al final el que gane se los lleva. Como por decir algo, lo que acabó siendo un concurso por equipos. 4 equipos de 4 personas. Sí. Y para los que están ahí con la matemática, entraron los 2 productores del más los magos. Curiosamente, y por azares del destino o el espíritu del mago Lember de Ambalema, se nos reunió como por generaciones prácticamente, ¿cierto? Sí, se armaron unos grupos. Hay que decir cómo elige un mago, siempre tienen que aparecer las cartas. Claro. El que saque rojas, el que saque negra, un número, una letra. Bueno, pues se utilizaron los 4 palos de la baraja, por supuesto, y de ahí sale la idea de que sean equipos de 4. Entonces está el equipo de los que eligieran los ases, los 2, los 3, los 4, así se hizo. Y casualmente Germán Arciniegas eligió un as. Johans otro as. ¿Cuál eligió? Frank. Vea, y vamos presentando este tema. Frank Nichols. Efectivamente, saqué un as. Y Daniel Soler. El último as. Y estamos en este carro los 4 ganadores. Pero bueno, más allá de eso, digamos, pasaron muchas cosas, sucedieron bastantes temas, y es que hubo unos grupos que se tomaron el tema en serio, es decir, bueno, digamos, todos en teoría vamos a tomar en serio, pero un grupo ellos son muy emocionados, fueron a comprar las cositas, a armarla.
Por nuestra parte, digamos, usted tenía show ese día, Frank tenía show ese día, Soler y yo estamos encargados también de que suceda todo bien, de estar en el rol de productores. Entonces como que fuimos dejando, yo me acordé pues muy tarde del tema. Sí, es cierto, se planteó el tema del concurso, la idea parece que funcionó bien, los magos se comprometieron con la cosa, muy competitivos todos, pero es cierto, pues por un lado, pues Germán, usted y Daniel, que están al frente del tema, pues tenían que estar al frente del festival antes de querer armar un juego. Y nos empezamos a dispersar y entonces llegó la noche y no habíamos hecho nada. Pero nos dimos cuenta de eso como que, oiga, y al final del día como nosotros estábamos sentados en una mesa, oiga, ¿y el concurso qué? Como que nadie dijo nada, como que no. Y es verdad, mandamos un video al grupo que tenemos armado para el festival, como que bueno, aquí ganamos por W porque nadie se presentó, pero nos llevamos la sorpresa de que efectivamente estaban las personas del grupo ensayando para después. Se fueron a ensayar y entonces estábamos usted y yo en una mesa y a lo lejos vemos acercarse una sombra. Una sombra que no era el mago Lember, porque ya cuando se acercó dijo, hey my friend. Y además traía, claro, esa sombra venía cargada de energía, de sabor, porque era una sombra... Era Frank. De Cali. Una sombra caleña. Caleña. Y no sé qué le pasó en ese momento a Frank, pero de repente llegó con toda la energía del mundo a proponernos y a decirnos, hagámoslo, metámosle la ficha y... se lanza a decir consigamos cosas en una cocina. Sí, vamos a decir lo que hicimos nosotros primero. Vamos a contar todo el resto del grupo. A ver, yo cuando subí la última vez al hotel pasé por el almacencito como a ver qué había. Y la señora del almacén me dice, usted viene también con lo de los 5,000. Digo, oiga, vinieron los magos, chévere. Bueno, medio como vi, pero dije, ya ahorita venimos todos y elegimos. Lo cual nunca pasó. Pero ya con Frank empieza, no, es que están montando, ¿qué hacemos? Pues ¿qué hicimos? Pues no lo hagamos comprando nada, sino pues con lo que hay ahí, porque las tiendas están cerradas. Entonces empecé a agarrar elementos, que el cubierto desechable, que lo que había ahí, ¿y qué hacemos? Germán, yo estaba pensando, yo dije, no, vamos a hacer algún chiste, un gag, una broma, pero resulta que entonces tengo que ir a pagar una limonada a la cocina y me voy para allá y Frank Nichols me aborda con alimentos y me dice, tenemos estos alimentos, a eso se suma Germán Arciniegas que saca cucharitas, vasitos plásticos y empiezan a aparecer tomates, limones, cebollas, bananos, plátanos, toda clase de elementos y ahí empezamos a intentar construir un juego de magia. Sí, y que yo quisiera saber, y para darle un poco paso a nuestro invitado, Frank, ¿qué estaba pensando usted en ese momento, Frank Nichols? Yo estaba pensando en una predicción. Tenía en mi cabeza una predicción donde alguna persona eligiera una tarjeta donde nosotros escribíamos. Las tarjetas, por cierto, eran los envueltos estos de, ¿cómo se llama esto? Las cajitas de los perritos, porque ya vendían perros. Y que un momento, para la audiencia internacional, hot dog, ¿no? Aquí le decimos al perrito caliente, ¿no? Hot dog. Las cajitas de los hot dogs estaban sin armar, eran planas y yo dije, estas pueden ser las cartas y podemos escribir en cada una de ellas frutas diferentes y que al final una persona elija una y que bueno, y que coincida con la predicción que tenemos. Eso es lo primero que se me ocurrió. Que es una idea malísima, Johan. Sí, era hay que decir que era como, hombre, Frank, tienes la energía, pero entonces... valoramos tu esfuerzo. Sí, yo dije, hombre, esto no lo dije, pero es lo que yo pensé, tengo que decir lo que yo pensé, y es, conocemos la carta en la naranja, la carta en el limón, y yo pensé en hacerlo al revés, no la carta en el limón, sino el limón en la carta. Cuando vi y dije, ¿cómo se podría hacer algo por eso? Pero pensando, es una mala idea, siendo muy consciente de ella, dije, no la voy a exponer como hizo Frank. Pero está bueno. Qué pena, la audiencia está aquí. Hola, no, está...
No está tan... Yo iba a decir que no está tan mala la idea, pero sí está malísima, o sea, no, pero digamos aquí lo que valoramos es que, a ver, estábamos a minutos, literalmente, porque además, Soler, ¿qué estaba haciendo en ese momento, Soler? No, yo estaba esperando, yo pensé que era un juego. Cuando yo vi todo muy en serio, yo dije, ay, hijo de puta, ¿y dónde está mi grupo? Me dijeron, no, pues ellos están allá cuadrando. Y yo a estos hijos de putas me dejaron solo. ¿Se puede decir groserías? Sí. Gracias. Me dejaron solo. ¿Qué les voy a decir? Qué mal de su parte. Me dejaron solo. Y ahí fue cuando llego y veo qué están haciendo. No tenía idea de nada, ni que estaban planeando nada. Llegué sin datos. Ya volvemos a ese momento que es muy importante. Pero hay que decir, entonces, Frank está con unos elementos, con tomate, limón, cebolla, tal, y él está con la idea de las cajitas de los hot dogs. Está ahí en eso, cuando de repente Germán Arciniegas, en un ataque de creatividad, saca papel aluminio, cucharas, y Germán, cuéntenos usted qué se le ocurrió. Pues yo dije, hagamos como el papel aluminio que es reflectivo. Y dije, ¿por qué no hacemos un vaso oquito? Y empecé a intentar doblar el papel para que, y le dije, para que quepa en el vaso este grande, puse el papel y le pregunté, Johans, ¿se nota mucho? Sí, lo cual, Germán, hay que decir, también era una pésima idea. Porque, hombre, es un vaso que extrae los que se ve plástico, se veía todo. Y después de esas 3 muy malas ideas... A ver, un momento, hay que tener malas ideas. Yo había propuesto al inicio, lo había imaginado, estaba en mi cabeza, no lo había comunicado muy bien. Y era el tema de hacer una especie de cubilete con un vaso. Y entonces esa idea seguramente la hemos visto con, no sé, cosas como la matrushka, una cosa dentro de otra cosa. Y planteé ahí la idea y de repente Germán, sin chistar un momento, pide cuchillo en mano y empieza a trabajar, a vaciar un tomate. Y empezamos a construir algo, todavía ni idea de qué es. Ahí sale Tommy Wonder a relucir y decir, bueno, esta fruta dentro de la fruta. Sí, exacto. ¿Qué hacemos? Sí, y eso vi yo, que era como hacer un levantamiento ahí con el vaso, los mamás van a entender, y hacer como un cambiecito de alguna cosa. Y Frank empieza entonces a insistir con un menú. Sí, ¿qué fue? ¿Qué le pasó ahí? O sea, ya estaba el tomate, que tenemos un efecto de magia ya. Sí. O sea, un tomate que se transformaba en limón. Bueno, sí, ya teníamos el primer efecto, convertir el tomate en limón, y yo dije, pues ya que vamos a aparecer, que lo vamos a transformar en un limón, pues ¿por qué no hacemos limonada? Y aparecerla como remate. Y ahí es donde se me ocurre el efecto del vaso lleno de jugo de limón, ya está siendo consciente de que los efectos de líquidos están dentro de los efectos mágicamente muy potentes para el público, todo lo que tiene que ver con líquidos, animales vivos. Entonces dije, pues tenemos que meter algo de líquidos, y se me ocurre eso de que en el menú, que interactuar con Germán, que Germán muestre el menú por lado y lado, lo golpee, me lo pase, mostrando yo mis manos vacías y sacando del menú el vaso con limonada como remate final. Mientras Frank pensaba en eso, Germán Arciniegas construía un shell con un tomate, haciendo un reguero tremendo por todo lado. Un guiso, sí. Entonces desocupando. Y yo dije, mi idea está buenísima, va a funcionar. Y resulta que vamos a probar levantar el vaso, mostrando primero el tomate para dejar el limón, y nos encontramos, Germán, con un problema. Claro, porque el efecto era como que, está el tomate, se tapa con el vaso transparente y al levantar se transforma en limón. Eso era lo que como que teníamos. Dicen, bueno, listo, entonces probémoslo en el afán que estamos en minutos, en el afán que estamos, y cuando lo probamos, pues el tomate, al ser carnosito, sí, y el vaso plástico, al ser
vaso plástico delgadito, Sí. pues no hay nada que hacer, ahí no pasa Sí. nada, ahí se desaparecía todo. Y empezamos a probar ahí si Frank lo podía de pronto tapar por pues, el tamaño de sus manos, si yo podría levantarlo más rápido, si Germán podría hacerlo de una u otra Y manera. nos empezamos a enredar Y- y Dios Sí. o el mago Lember, no sabemos, mandó a Daniel Soler. Llegué yo, sin tener idea qué hacían en ese momento. Yo vi un shell, un limón, y entendí que querían cambiar el tomate por el limón. En ese momento, Frank Nichols, que lo tengo a mi lado, dice algo de un pañuelo, de un cambio con un pañuelo, y a mí se me ocurre quitarme la cachucha y hacer el cambio con ese elemento que es un elemento normal, y ahí se formalizó la idea, se centró la idea Una gorra. con una cachucha, una gorra, y ya, el resto es historia. Sí, o sea, él y ya se transforma en un efecto visual de esos Claro. de impacto. Claro, además que rápidamente Daniel hace el efecto, esta transformación con la gorra y se le da manipulativamente muy bien, o sea, lo resuelve muy rápido, sí, tan. Y mientras eso pasaba, Frank Nichols insistía en el menú y en la limonada, y entonces el tiempo corría, ya nos estaban esperando y empezamos a pensar cómo vamos a hacer que la persona diga tomate o que diga limón. Y es el momento en el que recordamos, no vamos a contarlo todo porque es secreto, pero recordamos solo para que los magos que saben lo sepan, y hay un libro muy famoso llamado El efecto Verglas. Sí. Es un libro complejo y de pronto alguien dice efecto Verglas y se nos ocurre algo con un menú. Daniel, gracias. Gracias. No, sigan. Ah, No, pensé- vamos a revelar. Es que como levantó la mano. Sí, no, es solo decirles, si usted quiere saber más de cómo llegamos a eso, El efecto Verglas, un libro muy interesante, y entonces dijimos, hermano, si nos vamos por acá y nos vamos por acá, con el menú para que la gente elija sí o no, y empezamos a dividirnos roles. Claro, ahora vienen los roles. Yo le iba a dar la palabra a Frank Nichols, pero hace un rato nos dimos cuenta que él no hizo caso de eso. Frank, ahí ya cómo estaba usted en su cabeza, pero hay una cosa aquí que es interesante decir, es que para este tema, cuando uno trabaja en equipo, uno ve que bueno, el rol en escena, pero digamos en ese momento el rol, la personalidad sale a relucir en muchas cosas. Entonces digamos que Daniel y yo en cierto sentido tenemos un estudio más cortico de impro, ¿no? Hemos hecho algo de impro. Johans, en cambio, es, como lo saben, viene del teatro, el hombre la tiene muy clara. Frank también ha hecho cositas, pero él sí es más, va con la técnica. Entonces estábamos entre Johans, Soler y yo como, dejemos que fluya, vemos cómo lo resolvemos allá, y Frank no, ensayemos. ¿Por qué, Frank? Porque hay que ensayar así fuera, porque la idea era sobre todo el cambio para que saliera fluido y que se sintiera familiarizado, para que saliera de manera fluida y no haber baches. Claro, porque para el man es muy serio. Claro, y ahí me parece chévere eso de las personalidades, porque hay como nosotros como ya tenemos algo, vamos para afuera, y Frank hace como un llamado al orden. Esto ocurre en 5 minutos, todo lo que estamos contando, y dice, espere, nos devuelve y nos plantea un problema al hacer la transformación. Teníamos un problema, ahí estaba sucio algo en esa transformación, y es cómo lo vamos a resolver, y entonces empezamos a resolver y a decir cómo vamos a limpiar esto. Sí. Y bueno, creo que salió mucho mejor de lo que pensábamos. Mucho mejor, y empezamos a darnos roles. Esto es importante. Sí. Entonces quedó bueno. Pues claro, Daniel entró, hizo la transformación y la tenía clara. Entonces, ¿quién va a hacer eso? Pues lo hace Daniel. Entonces empezamos, ¿quién va a hacer la primera parte para mostrar una cosa? Y empezamos a darnos roles. Y hay un detalle muy importante eso, que Frank, que fue clave, que dijo, no, para que la gente tenga claridad en que la gorra está vacía. Sí. Dijo él. ¿Qué es importante? ¿Por qué es importante eso, Frank?
Lo importante que quería resaltar era que sí, tenía que estar, que el público supiera muy bien, sin decirlo, que la gorra estaba vacía, porque de lo contrario, pensando como espectador, que esa es una labor a la hora de construir un efecto, es clave pensar como espectador, porque era natural que un espectador dijera a la hora de que se hiciera el cambio, pues claro, tenía en la gorra, tenía la otra fruta, lo único que hacía era al tapar era cambiar la fruta y ya está. Entonces, para evitar, haciendo el tema de las pistas falsas y demás, apoyándonos un poco de esa teoría, pues es abrir, mostrar la gorra, mostrar la fruta primero, que era el tomate, agitar la gorra como buscando si está, porque no está el limón, y le estoy mostrando y diciéndole a la gente, la gorra está vacía, sin decirlo, porque no había que decirlo, porque ya es muy sospechoso y demás, no está bien, era simplemente por eso. Bien, eso es pensar desde otro lugar. Claro, sí, muy interesante. Y acá viene, Germán, algo que es chévere, y es que el trabajo colectivo aporta miradas y perspectivas muy diferentes, y a la hora de crear algo enriquecen de una manera increíble, porque cada uno desde su lugar estaba aportando algo que no habría visto solo una persona, ¿no? Entonces este aporta una mirada, este otro aporta otra, y con esas miradas, con esas ideas, ensayamos más o menos unos 40 segundos. Muy generoso, claro, y el público estaba esperando, y los otros nos estaban esperando, y nos lanzamos al escenario. Y nos lanzamos al escenario encontrándonos con la sorpresa que, bueno, Soler había tomado la carta del orden, porque fue un orden al azar, y que estábamos de segundos. Sí. Este dato es muy importante, o sea, si lo tenemos es porque es muy importante, ese dato va a ser importante al final. Y yo quisiera que Daniel y Frank nos contaran qué pasó cuando llegamos al lugar donde iba a ser el concurso. Bueno, mientras... A ver, póngase de acuerdo donde pone el micrófono, mi amigo. Mientras tanto, cuando íbamos caminando, yo vi a mis 3 amigos adelante. Yo me devolví y dije, la madre, voy por mi jugo de limón. Porque claro, esa fue otra idea mala, que nosotros decíamos, no, el jugo de limón, no, hagámoslo que cambie ya. Sí, ya, y abandonamos esa idea, porque decíamos, ya tenemos una cosa acá, no nos vamos a complicar, pero está chévere que Frank persiste en la idea y dice, confío en mi intuición y en que aquí hay algo que puede funcionar. Algo que pasa. Y Daniel, quiero que nos describa cuál fue nuestra sorpresa, la primera sorpresa que nos encontramos al llegar al lugar donde iba a ser el concurso. Tuvimos 2 sorpresas. Una, que la dinámica fue planteada para magos y era una reunión de magos. Pero lo lindo de todo esto es que, como era en un lugar público, nos encontramos, el restaurante, un hotel, nos encontramos que había público que no sabe magia, ¿cómo se llama? Profano. Entonces se vuelve más interesante porque ya hay una mirada externa y los declaramos los jueces de la dinámica. La siguiente sorpresa, ya como dijo Johans, que nos tocó de segundo, fue el primer acto. El grupo de Henry Calderón, Sebastián Rotpen, Juan Avendaño y Diego Vargas. Dieguito Vargas, que está escuchando esto seguramente, Henry K, todos ellos están escuchando esto, y nos encontramos de verdad, el primer acto que sale, ¿cómo fue? Johan, no sé cómo escribirlo, usted tiene mejores adjetivos. Lo primero que hay que decir es que les enviamos un saludo enorme a ellos si nos están escuchando, y que este es el momento para que, amigos, ustedes 4 donen a la Vaki y suscríbanse. Sí, esto está bien, esa es una tradición. Sí, bueno, ¿qué pasa? Pues resulta que tenemos a 4 personas que han ensayado, han preparado un acto y hacen una gran apertura. Por orden, hay que decir, nos correspondía a nosotros arrancar, ¿cierto? Porque éramos haces, sí, que se entendería como 1, y nos correspondería entrar, pero resulta que no estaban esperando. Ellos se lanzan de primera cargados de energía, de seguridad, de fuerza, confiando en sí mismos, se lanzan al escenario y hacen una apertura teatral divertida que conecta al público
impresionante. Claro, se ponen a como hacer un rap de Henry K. La gente se ríe, la pasa bien, claro. Y en ese momento, al menos en mi caso, yo me preocupé. Yo dije, no, lo nuestro está tan mediocre al lado de lo que sea que vayan a hacer, porque ya el hecho de que empezaron a cantar y el uno bailaba y el otro decía y todo, la magia que fueran a hacer iba a ser mejor que la nuestra, sin duda. Claro, porque ellos construyeron una dramaturgia, tenían una historia de 3 alumnos que están esperando al profesor de magia que es Henry y lo invocan a través de un rap, una canción, sí, lo van llamando y pues el maestro es Henry K. y son estudiantes en una clase de magia. Y hay que decir que este grupo no se limita a la construcción de un solo efecto, de un solo juego, sino que muy creativamente trabajando con los elementos de la tienda que se compraron con 5,000 pesos, nos proponen una variedad de efectos. Un montón de efectos. Yo no sé cómo fue la selección. O sea, si agarraron como que tengo una idea y yo esto, dije, no, cojámoslas todas que nos alcanzan, a ver qué pasa. Pero fue una seguidilla de eventos, además que ellos con esa energía y iban cada vez más rápido, más bueno, la gente estaba muy conectada. ¿Usted qué pensaba en ese momento, Frank? No, me preocupé. Yo dije, creo que ya hay un ganador, esto está exageradamente bueno, y yo me divertí demasiado con esa rutina, demasiado, me pareció muy mágica y muy divertida. Dije, no, lo de nosotros está bueno, pero lo de ellos está extraordinario. Sin que haya sucedido nada de magia todavía, Soler, ¿qué estaba pensando? La cagamos por no practicar. Tal cual. Sí, y es cierto, lo hicieron de manera espectacular. Yo lo que pensé un poco en ese momento es, esta gente está jugando en serio y nosotros lo que hemos hecho es un chiste, un gag, y no va a salir tan bien, pero hay algo importante y es, yo sabía quién era el equipo que tenía, o sea, tuve confianza. Oh, qué lindo esto. Qué hermoso. Ya cambia la energía, de hecho, de este carro, Johan. Ya, cambia. No, yo Frank está intentando. Frank está intentando abrazarlo. Frank, hombre. No. Y No. mucho menos Daniel, que sigue. Daniel, mire para adelante. Está conduciendo y no. No, y la confianza también de que nos conocemos, sabemos que trabajamos en magia, tenemos oficio, que es esto, lo que hago con el canal y con este podcast. Y arrancamos, dijimos, ok, si estos manes tuvieron esa energía tan arriba, y tenemos Johan, tenemos Frank, tenemos Soler y yo, también podemos subir el tema. ¿Cómo lo hacemos? Arranquemos. Y entonces nosotros habíamos decidido que Johans iba a ser como el presentador, que yo iba a tener la predicción en el platico ahí, y Frank iba a destapar y Daniel iba a hacer el cambio. Ese era el plan original. Sí. Pero comenzó todo y se tomó la palabra Frank Nichols con una propiedad, Dios mío, algo así. Tengo que decir algo previo, y es que en mi defensa, algo previo, y es que yo seguía insistiendo con mi juguito de limón. Entonces me acerco, cuando veo ese performance, estoy viendo ese performance, yo le digo y antes de empezar, de hecho, le digo a Germán, marica, el menú, vení, hagamos lo de la limonada, ensayémoslo aquí rapidito. Y lo hicimos. Germán muestra el menú por lado y lado, me lo pasa, yo practico y yo digo, me siento bien con esto. Y le paso, hagámoslo, y yo todo animado como Speedy González, y Germán, marica, no, si no estamos seguros, como que mejor no. Sí, y yo, marica, yo sí estoy seguro. Además que es un movimiento que hago mucho. Entonces me sentía muy tranquilo. Había hecho magias parecidas, así que yo dije, no, yo le dije, brother, yo no sé, pero eso lo voy a hacer. Cuando lo íbamos a parar a hacer, yo dije, brother, yo no sé, pero yo lo hago. Yo lo voy a lanzar y le voy a pedir el menú. Entonces eso pasó previamente. Y al dato adicional, yo estoy aquí de copiloto, Daniel Soler está manejando. Viejo Dani, por favor, esa no es la palanca. Es que se confundió por el color, yo. Oiga, hay que decir que esto lo estamos grabando, ya está tarde, ya es de noche acá, entonces vamos de noche por la carretera.
grabando esto, Germán. Qué Sí. cosa tan increíble, pero es el oficio. Vamos ¿Cuántos del oficio. podcasts o intentos de podcast pueden decir esto? No, pues imagínese. ¿Y de magia? Y de magia, ¿no? No, nada que hacer. No. Bueno, en fin, arrancamos o sea, ¿qué hicimos? Literalmente nos aprovechamos de esa energía y de ese mood que dejó el grupo anterior, y nos vamos a pegar de ahí. Ajá. Y con esa misma ritmo, digamos, con esa misma intención, fuimos con el tema, Frankie. Bueno, ahí fue que por un descuido mío, yo pensé que no, en la parte del ensayo y demás, a mí se me pasó el que habíamos cuadrado los roles. Yo no estaba en esa parte o estaba pensando en otra cosa. En la limonada estaba pensando, hay que decirlo. Sí, efectivamente, estaba pensando en la limonada. Cuando nos van a empezar a anunciar y empieza la cuenta regresiva, mi cabeza empezó con la conversación de, Dios, ¿quién va a empezar a hablar? Eso no lo cuadramos. En mi cabeza no lo habíamos cuadrado. Así que yo como que me lancé y lo primero que se me vino a la cabeza fue, estamos en un restaurante, armamos tenemos un menú, tenemos frutas, todo gira en torno a entonces me inventé la idea de un restaurante, presentarlos y que Germán era nuestro mesero de confianza. Y fue fluyendo, Dani, ¿qué dice? Sí, salió bien. Johans quedó en el olvido, aburrido, desolado por una simple desconcentración del señor acá presente, Frank Nichols. Estoy de acuerdo con eso. Quedé en el olvido y acá viene algo importante y es claro, yo me estaba preparando, había hecho una pausa como para arrancar y hacer algo ahí, teatralizar un poco el tema. Pero hay algo que es muy importante, esto viene, lo sabemos ahí quienes hemos hecho improvisación alguna vez, y es el tema de, en el escenario siempre hay que decir sí. No, jamás el tema de pisar y callar al otro y decir, no, pero ¿por qué si me tocaba a mí? Y algo que me parece que sumó mucho al equipo es que Frank entró con esa energía y ahí no era el momento de parar a decir, no, es que me tocaba a mí, sino escuchar el momento de cada uno, conectar y vamos para adelante, y eso fue lo que empezó a ocurrir. Y fluimos, a ver qué pasó, que la predicción, que esto, de hecho salió mucho mejor de lo que esperábamos, absolutamente todo. Quiero decir, el espectador hizo esta elección, se arrepintió, o sea, el plan salió, es como si lo hubiéramos planeado como con un año de anticipación. Es cierto. Y claro, cuando llega el momento del limón y haces oler el cambio, y además nosotros impulsamos el wow y todo el mundo wow, no sé qué, pero eso no es nada, dice Frank con la voz así toda, y pero eso no es nada, que mostramos el menú y saca, después de tanto insistir, o sea, porque qué insistir era tan inhumano, saca la limonada, y eso fue Johans. Fue brutal, pero hay que contar acá algo, y es de verdad que las cosas se dan, y otra cosa importante en la magia es aprovechar las oportunidades que se presentan. A veces los espectadores están ahí, es un tema de escucha. Si uno escucha, puede aprovechar y lograr cosas increíbles. Y Daniel está haciendo el trabajo como lo hemos planeado con el menú. La espectadora llega, dice tomate, logramos llegar, sabemos, luego se da el cambio y resulta que ella dice limonada. Cuando ella dijo limonada, como yo no sabía que Frank había hecho el tema de la limonada, lo había propuesto, pero no sabía que estaba listo para hacerlo, en ese momento yo pensé, qué embarrada, que no tiene su limonada, pero resulta que todo esto sumó y conectó con la idea que Frank había lanzado. Pues imagínense eso, que la espectadora se arrepienta, que diga limonada, que después diga limón, se conecta de una manera de verdad tan increíble que yo mismo estaba asombrado de lo que estaba pasando. Y todo bueno, ya teníamos que vamos a rematar que cada uno tiene un limón en el bolsillo, pero al final acabamos sacando limones de otras partes, y bueno, la gente respondió de una manera increíble. Y todo se resolvió de esa manera. Luego vinieron los otros dos grupos, ¿no? Estuvo este grupo, pero antes va a decir algo Daniel. Yo tengo algo que decir, y lo que dijo Johans, que hay que aprovechar las oportunidades y el público. Un espectador
quedó tan impactado que se levantó de su silla, agarró el vaso de Frank, tomó y afirmó: es que es limonada. Y claro, eso potencializó todo el efecto. Sí, es cierto. Y fue un espontáneo que se levanta y dice: no, esto es mentira, no puede ser que tengan ahí, puede ser cualquier cosa. Y cuando confirma que es limonada y le confirma al público que está ahí que es limonada, ahí se potencia el efecto de una manera increíble, es cierto. Sí, fue espectacular. Bueno, y después vienen estos otros dos grupos, que no vale la pena decir. O sea, no. O sea, ya creo que llevamos un tiempo de podcast y creo que los miembros de esos grupos que están escuchando en este momento se están sintiendo muy mal. Sí, y no han aportado a la Baki. No, pasaron dos grupos más. Mago Joaquín y su grupo hicieron como un acto del billete y los sobres, ¿no? Lo improvisaron con los elementos, la ruleta rusa, con los chistes, con la cosa, bien. Y este otro grupo de Smifer y los chicos más jóvenes que estaban invitados hicieron un tema ahí de una predicción en un globo. De un globo elegido por la espectadora, al azar, bueno, con los elementos y esto, muy buenos todos, muy hay que decirlo. Creativo el tema que ellos inventaron, hooks con el tema de compramos esto y con lo que quedó me compré un chicle y entonces se mete el chicle a la boca y empieza a hacer algo y eso desencadena en un globo y ese globo en una bolsa y una selección, y hicieron una construcción, la verdad, muy interesante, incluso con un par ahí de chistecitos muy bacanos, así que ese trabajo estuvo muy chévere. Y una mención muy especial también, ahora usted decía, a Joaquín y a Tamara, que estaban en un grupo con Juan Diego y Diana, que no son magos, entonces aún así no desistieron, sino que le metieron la ficha al tema y sacaron ahí cosas muy bacanas, cumpliendo con eso de comprar las cositas con 5,000 pesos. Sí, y bueno, y lo importante es eso, como lo que hablamos, decir que sí. Decir que sí, fuimos para adelante y salió. Y al final, pues bueno, hubo polémica. Hay que decir que al final tuvo polémica. ¿Por qué hubo polémica, Daniel? Cuéntanos. Hubo polémica porque al principio de la dinámica, cuando la planteó Germán, para ser más claro, se pusieron reglas. Y las reglas eran muy sencillas. Tenía que ser con elementos que se compraran en esa tienda. La siguiente regla era que no podía pasar de 50,000. De 5,000, perdón. Y la tercera, que no se pasara de 5 minutos. La regla de 5 EA. Lo que pasó fue que en nuestro caso, nuestro grupo, no se gastó los 5,000, no compró elementos en la tienda. Y ellos dicen, a mí no me consta, que nos pasamos del tiempo. Entonces, claro, ellos son muy competitivos. También lo lindo es que nosotros lo veíamos como un juego que se tornó muy en serio, y ellos se lo tomaron desde el principio muy en serio y son muy competitivos, entonces querían ganar y querían aferrarse a las reglas de competencia oficial de Ambalema. Claro, porque hay que decir que hubo una votación, quedaron dos finalistas, Sí. que fue el grupo, el primer grupo, el del rap de Henry K, y nosotros. Sí, y ahí qué pasó. Es cierto, no, yo quería preguntarle a Frank, ¿tú cómo ves el tema de la polémica que se dio porque nosotros no habíamos utilizado o comprado los elementos en la tienda, sino que los conseguimos en la cocina? ¿Cómo ves eso? Pues dos cosas. La primera es que yo pensé que íbamos a apostar dinero. Y yo dije, pues si hay dinero de por medio que estamos apostando, pues es válido que pues aleguen por sus reglas. Pero pasó lo segundo, y era que no habíamos apostado dinero. Entonces yo dije, no, pues aquí lo que vale realmente es el juego. Ahí ya como que las reglas, sí, pues hay unas reglas iniciales que está chévere, que es como parte del reto a hacerse, pero en últimas era un tema de jugar. Y creo que eso fue lo que pasó, ¿no? Esa es mi lectura. Sí, y al final todo se resolvió con que ganaba el grupo de los Haces, que estamos aquí, ganamos. Pero ¿por qué ganamos? Es que ahí viene, y llevamos ya hablando 39 minutos exactamente de eso, pero ¿por qué ganamos? Johans, ¿por qué ganamos? Germán, Bueno, primero por desechar las ideas de Franco. Sí, eso es importante. Menos la última, ojo. La última no. Gran idea al final. Bueno, porque resulta que, como todo en la vida, uno puede planear un montón de cosas,
pero esto pasa en el oficio y por eso este podcast es el oficio. Y es que esto es sobre la marcha, es un arte vivo que ocurre en vivo y en directo donde todo cambia. Resulta que llegó un público que no esperábamos, un público no mago. Ese público fueron los jueces y resulta que ellos eligen a un acto, ellos desconocen el tema del reglamento y de una cantidad de cosas y ellos se quedan ¿con qué? Con el grupo que conecta, con el grupo que les ofrece una magia, que les ofrece efecto, que para ellos como espectadores cumple con lo que sienten ellos que es o que debe ser un acto de magia. Claro, que sea entretenido. Y eso fue lo que nosotros hicimos, entretener, le jugamos al público, a gritar, a que todos griten, a que guau, a que no puede ser. Claro, les generamos magia, o sea, hubo el efecto de magia, un par de efectos de magia que los sorprendieron, Ajá. pero el resto fue pura energía para adelante. Claro. Y eso es lo que Y jugó. Germán, importante, y tiene que ver mucho, a mí me parece muy bacano competir. El espíritu competitivo me parece que es interesante en un montón de cosas, pero yo creo que algo que jugó a favor nuestro es no tomarnos tan en serio y jugar, divertirnos, pasarla bien, porque eso también se sintió que estábamos jugando, que estábamos pasándola bien, que estábamos compartiendo como amigos y yo creo que eso le da a uno como un nivel de soltura, de autenticidad, de tranquilidad que se valora y que el público percibe. Y el contexto, dos cosas para mí también, dos cosas que tienen que ver con el contexto. Una, estamos en un festival de magia donde estamos contratados, donde estamos cumpliendo con una gala, con un show aquí, con una cosa allá, con todo este tema. Aquí no había responsabilidad de nada. Entonces también estábamos como más tranquilos en ese caso. Y lo segundo es el orden, que quedamos de segundos justo después de un acto que venía de dejar a la gente con la energía a tope máximo, y yo creo que también un poco nosotros golpeaditos en el ego, en el orgullo, es decir, oigan, no nos podemos dejar, o sea, tenemos esto pero no nos vamos a dejar, vamos con la energía también, y yo creo que ahí Frankie la empezó a pilotear bien con el tema. Sí, yo creo que algo que nos ayudó a ganar es que los primeros competidores fueran tan buenos, porque eso nos exigió en escena. Yo creo que gracias a que vimos un acto extremadamente bueno y a mi juicio un acto de premio, yo creo que nos pasó a todos psicológicamente tenemos que, lo que tenía pensado hacer, mi actitud la voy a multiplicar por 2. Y creo que eso lo hicimos todos y fue factor del éxito. Es que en los concursos, de hecho en los concursos de magia, el orden es un tema importante, Soler, que ha concursado. ¿Qué tiene que decir al respecto? ¿El orden? Pues sí, la suerte es del orden en el que uno sale, porque no es lo mismo salir de primero que de segundo, que de tercero, que de cuarto, y en este caso salir de segundos, creo que fue lo que nos dio el premio. Sí. Vea que yo siempre he pensado que de segundo siempre es mejor, porque el primero, el público está frío, el segundo se aprovecha el primero, y ya los últimos, ya el público se satura un poquito, hablando de público profano, ¿no? Entonces digamos que estratégicamente creo que nos tocó un gran lugar y desde la suerte. Exacto, es que lo que tuvimos básicamente fue dos cosas, Johans: suerte y oficio. Sí, suerte, a ver, yo voy para mí a traducir un poquito, y suerte tiene que ver también con saber aprovechar las oportunidades que se están presentando, y esas oportunidades las pudimos leer gracias al oficio que tenemos, y es cierto, a que la lectura de la energía del grupo 1 la supimos aprovechar a favor nuestro, colgarnos de ahí. Y me gusta mucho algo, y es estas frases que aparecen por ahí de sobre hombros de gigantes, o de uno nunca puede ser el que más sabe en la mesa, siempre tiene que haber alguien más, y es nosotros al tener a un grupo tan bueno adelante haciendo el trabajo,
entonces nos llenamos de energía, lo usamos a nuestro favor, porque la otra cosa que uno puede hacer es sentirse mal porque los otros son muy buenos y entonces bajarse y achantarse un poco, y no, ellos lo hicieron bien, nosotros vamos a intentar hacerlo mejor, a meterle la ficha. Eso se aprovechó y qué chévere porque el público lo sintió y al final pues recibimos el aplauso del público y el premio. Claro, y jugársela por ahí, porque también pudimos como simplemente cambiar el estado de la gente, de que, ay, buena energía, bueno, ok, vamos a ponernos serios, vamos a hacer esto más, no sé qué, más mentalistas, en serio, entre comillas, pudo ser, pero mira, la jugamos bien y nada, pues fue una gran experiencia de trabajar creatividad, de magia en equipo, de hecho estábamos teniendo una conversación acerca de los chistes que hacen todos los magos, de los trucos más populares que hacen los magos, de estos que funcionan porque, se hacen mucho porque funcionan y ya, y decir, vengan, en mediodía, cuatro grupos de magos crearon magias, crearon chistes. Hombre, no es tan difícil tampoco. Sí, no, a mí me queda mucho el tema de trabajo en equipo y la posibilidad de podemos crear, se nos pueden ocurrir nuevas cosas, podemos pensar diferente. Lo que pasa es que implica un reto, implica tiempo, implica disciplina, y entonces hay que sacarle el tiempo, hay que divertirse, hay que lanzarse a esto porque se puede. Gran experiencia, y yo tengo que decirle a la gente que nos esté escuchando, que participó en esto, que lo hicieron del carajo. Gracias por jugar porque estuvo muy divertido, y a quienes no y dicen qué es esto, pues miren, escuchen este podcast y de repente se les ocurren ideas bacanas para probar en sus fraternidades, en sus grupos de magos, para estimular ideas, para construir cosas. Y si hacen eso, cuéntenos, sí, escríbanos. Está bueno, comenten. Y hay que decir que nosotros sin querer queriendo aquí podríamos sacar como unas conclusiones de un proceso creativo muy técnico. Lo que hicimos, en teoría, o sea, claro. si uno se pone a desglosarlo, esto fue un proceso creativo desde lo técnico que se puede estudiar, claro, parte por parte. Y me parece muy importante que a nosotros nos da risa y todo. Pero las ideas malas, en este caso todas de Frank, que hay que decirlo también, sí, todas de Frank, son importantes en el proceso. Uno tiene que, o sea, es como decían los que escriben comedias, dicen, pero ¿cómo hago para escribir chistes? No, es mejor escribir que no escribir. Hágale, pruebe. Sí, y la intuición, ¿no? Porque ahora que hemos hecho hablamos de lo de Frank y tal, también hay una intuición de decir y de insistir, ¿no? Esa intuición de él, cuando él dice, los veo a los tres allá, pero espérese que yo quiero mi limonada, se devuelve, lo agarra. A ver, ahí hay una intuición que a veces, ojito, puede salir muy mal. Seguramente la mayoría de las veces muchas cosas que intuimos van a salir mal, pero a veces esas intuiciones dan momentos brillantes, y para suerte nuestra, este fue uno de esos momentos. Sí, todo nos jugó a favor en este. Esto fue un caso excepcional, hay que decirlo. Pero ¿qué aprendizaje, Frank, se lleva usted de esto? Uno muy poderoso, además de los que ya dijeron. Creo que la creatividad bajo presión puede llegar a funcionar muy bien. Todas las ideas, la creatividad bajo presión unido con un trabajo en equipo, eso hacía que una idea que lanzaban uno, de pronto sí, no era tan buena, pero eso le dio idea al otro, le dio pie a otro para decir, ay, pero entonces podemos hacer esto con este tomate. No, eso no. No, pero entonces si el limón, ay, claro, el tomate y el limón, y ahí se volvió toda una cadena donde, y eso pasa mucho, en creatividad se dice que para tener una muy buena idea hay que tener muchas ideas, y creo que nos volvimos una máquina de creación de ideas, de muchas ideas buenas, regulares, muy buenas, malas, y todo eso derivó en un acto de muy buenas ideas. ¿Entendido, Johan? No, pero así construimos algo con lo que ganamos, entonces estoy de acuerdo. Sí, perfecto. No, hay que decir que hay que tener una muy buena idea, hay que tener muchas malas ideas. Él no lo dice porque fueron de él, pero sí, está bien. Hay que tener muchas malas ideas y eso es el proceso, es que es así, es que es está el nombre, proceso. Daniel Soler, ¿qué se lleva de este ejercicio tan increíble? No, que me gustó mucho el juego. La aceptación al jugar creo que es clave para estos casos.
no limitarse a nada, a pesar de que tuvimos 3 malas ideas o 4 malas ideas, al final llegamos a la buena idea y todo eso fue a través del juego, a través de la aceptación, y yo creo que eso lo da primero lo da la magia, obviamente, lo que conocemos de la magia, pero segundo lo dan otras herramientas, como lo habló Johans, que es desde la improvisación, desde el teatro, desde la comedia, y todo eso sirve para que una gran idea mágica se construya y sea aceptada por el público en este caso. Bueno, buenas ideas, malas ideas, improvisando, y así se va pasando el tiempo en la carretera, Johans. Es cierto, jugando, pasándola bien con la gente, confíen, reúnanse en grupo, estudien, compartan las ideas, pónganlas a prueba con otras personas a ver qué pasa, ¿no? Y aprendan también a soltar las que no funcionan y decir, pues no sirve, soltémosla, o a guardarla en ese cementerio de ideas, y más adelante uno puede ir a decir, venga, la voy a revivir. Entonces, gran experiencia para cerrar esta travesía tremenda, muy importante, que ha sido el Festival de Magia de Ambalema. Qué grande, qué bonitas lecciones nos llevamos de Ambalema, qué sonrisa nos saca siempre que lo recordamos. Señores, tengan buenas ideas, tengan malas ideas, pero tengan ideas, trabajen, fallen mucho. Y bueno, seguimos en el oficio. ¿Habrá episodio 61? Habíamos dicho que 60 sí que podía haber. Puede ser. Pero una vez que nos vamos a despedir ahora, llegando a Bogotá, no sabemos si habrá un episodio 61, pero hasta acá ha sido un gusto. Sí. Chao, Johan. Chao, Germán.